Bienvenidos al, probablemente, a lo mejor, ojalá, el mejor curso de desarrollo web. Este curso es el primero de varios cursos que te van a enseñar todo lo necesario para que puedas hacer tus propias páginas web. Y te prometo que al final de este curso serás capaz no solo de hacer tus propias páginas web, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino que entenderás qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, que es lo realmente importante. Para este curso he optado por un enfoque un tanto distinto a lo que normalmente estáis acostumbrados, ya que creo que es fundamental dividir la parte teórica de la práctica y de la autodidacta. Porque sí, al final de cada vídeo os voy a proponer ciertos ejercicios que os van a ayudar a aplicar los conceptos aprendidos en el vídeo, ayudándoos, claro, de material externo que os voy a dejar abajo en la descripción. Pero antes de nada, nos tenemos que detener. Sé que quieres empezar a mover las manos lo antes posible, y créeme, yo también. Pero antes nos toca aprender un poquito de teoría. En el desarrollo web hay tres pilares fundamentales que debemos dominar. El primero es HTML, y es el que se va a encargar de la estructura. Si nosotros estuviéramos construyendo un edificio, el HTML serían los pilares y las vigas iniciales que nos van a servir de apoyo para añadir todo lo demás. Pero entonces, ¿qué es HTML? Si entraste a este vídeo, tal vez sepas lo que son los lenguajes de programación. Pues bien, HTML no es uno de ellos. HTML es un lenguaje de marcado. Un lenguaje de marcado es una forma de hablar con la máquina, por eso lo de lenguaje, a través de marcas, por eso lo de marcado. En HTML esas marcas son estas dos, la de apertura y la de cierre. Aquí tenemos la etiqueta P, de párrafo, que lo que va a hacer, evidentemente, es mostrar un párrafo, y el contenido de ese párrafo va a ser todo el texto que esté dentro de las marcas de apertura y de cierre. El segundo pilar va a ser la estética de la página web, el CSS. ¿Os acordáis de los lenguajes de programación que mencioné antes? Pues bien, este tampoco es uno de ellos. Este es un lenguaje de estilos, para estilar, para hacerlo bonito, para hacerlo kawaii. Oni-chan, llámete kudasai, date bayo. Siguiendo con el ejemplo del edificio, es el que se encargaría de hacer la fachada, los jardines exteriores y las habitaciones. La forma que tiene CSS de hacer esto es con un selector. En este caso, del párrafo anterior sería P, de párrafo. Luego, entre llaves, vamos a poner las propiedades que queremos modificar, seguido del valor que le queremos dar. En este ejemplo, le estaríamos dando al texto del párrafo el color rojo. Y el tercer pilar se encarga de la funcionalidad, es el JavaScript. Y este sí es un lenguaje de programación. No, JavaScript no es un lenguaje de programación porque... Sí, que ya te hemos escuchado. Vete a dar un paseo por ahí, por el parque ese llamado Twitter. Como decía, JavaScript es un lenguaje de programación y es el que se usa en el desarrollo web para darle funcionalidad a la página. En el ejemplo del edificio sería todo el sistema de electricidad, tuberías y cables del edificio. Sin ellos, abrirías el grifo y no pasaría nada. Bien, ahora que sabemos esto, es el momento de la acción. Lo primero que necesitamos, en caso de no tenerlo, es un entorno de desarrollo. Para principiantes, el más conocido y usado es claramente Visual Studio Code. Es tan simple como link en la descripción, descargar, doble clic al punto exe, siguiente, instalar, finalizar. Y ya tendrás el acceso directo en el escritorio. Para trabajar de forma organizada vamos a crear una carpeta donde estén nuestros proyectos. Y dentro crearemos una carpeta para este curso. Control V para desplegar u ocultar esta pestaña y seleccionamos la carpeta que hemos creado. Ahora toca crear nuestro primer documento HTML. Hacemos clic aquí y le vamos a llamar index.html. Una vez dentro del archivo vamos a escribir la exclamación de cierre y Visual Studio Code ya nos va a dar un autocompletado simplemente al presionar el Enter. Esto que nos muestra es la plantilla inicial de nuestra página. Todas las páginas web del mundo tienen un archivo HTML con esta estructura. Empezando de arriba a abajo, en la primera línea tenemos una instrucción, la cual le indica al navegador que vamos a usar la versión HTML5 de HTML. Tenemos la etiqueta HTML. Esta etiqueta envuelve toda la página. Como os mencioné antes, las etiquetas tienen tres partes, pues el contenido de la etiqueta HTML es la página en sí. Vemos que tiene el atributo lang en. Esto hace referencia a que el lenguaje que vamos a usar, el idioma, va a ser en inglés. En caso de que nuestra página fuera en español, lo cambiaríamos por es, de España. Vemos que dentro tenemos dos etiquetas más, head y body. Head va a ser usado para los metadatos, mientras que body para todo lo que se va a mostrar en la página. Dentro de head tenemos esta primera etiqueta, que al no contener nada no tiene la etiqueta de cierre. Lo que sí tiene es el atributo charset UTF-8, que es un estándar que codifica todos los caracteres que se van a mostrar. La siguiente etiqueta es necesaria para que nuestra página se pueda ver en móvil. Lo que hace es decir que el viewport va a tener un ancho igual al ancho del dispositivo y establece la escala inicial a 1. La siguiente propiedad es el título. Es el que se ve encima de la pestaña del navegador.
podemos cambiar el título a, por ejemplo. Y dentro del elemento body, como dije, vamos a meter aquello que queramos que se vea en nuestra página. En este caso queremos poner un título. Para ello vamos a usar la etiqueta heading. No te preocupes, que después explicaremos las siguientes etiquetas. Ponemos un H1 y escribimos Hola Mundo. Ahora, ¿cómo vemos nuestra página? Existen varias formas, pero una muy sencilla es yendo a la pestaña Extensiones y buscando una extensión llamada Live Server. La instalamos y ahora damos clic derecho en cualquier parte del documento HTML y le damos a la opción Open with Live Server. Se nos abrirá una pestaña en el navegador y podremos ver que se nos ha cambiado el título y nos muestra el Hola Mundo que habíamos escrito. Bien, te voy a enseñar la mayoría de las etiquetas que vas a usar en tu día a día. Vamos a dividir las etiquetas por el tipo de función que desempeñan. Estos ya los conocemos, son el doctype, el HTML, head y body. El primero que hemos usado para mostrar texto ha sido el heading. Hay 6 tipos de header, pero tranquilo, lo único que varía en estos es el tamaño inicial. El H1 es el más grande y el H6 es el más pequeño. Utilizar el heading adecuado es importante si quieres mantener buenas prácticas. El paragraph o párrafo en español se utiliza para escribir textos extensos. El span es utilizado para resaltar textos. Gracias a él podríamos poner estilos dentro de una parte de un texto, como cambiarle el color. El div, este es de los más importantes. Se usa como contenedor, o como a mí me gusta llamarlo, como una caja. Visualmente no cambia nada, pero es muy útil a la hora de estilar, ya que te permite tener todo organizado por bloques. El salto de línea, o brrr, sirve para precisamente hacer un salto de línea. Strong sirve para poner en negrita todo lo que está dentro de él. Se usaría similar al span, pero con ese uso en concreto. M, como el strong, pero en cursiva. A, sirve para anclar un enlace. Image, es usado para poner imágenes. En ocasiones podemos necesitar mostrar una lista sobre algo. Para esas situaciones existen 2 tipos de listas, las ordenadas y las no ordenadas. Las ordenadas muestran los datos como su nombre indica, de forma ordenada, y las no ordenadas sirven para mostrar datos con independencia del orden. La etiqueta table lo que hace es crear una tabla. Con thead agrupas la parte de arriba de la tabla y con tbody todo lo referente a los datos que quieres colocar. Dentro de thead tenemos un elemento tr, de row, fila, que nos va a crear una fila dentro del header y 3 dentro de body. Ahora solo faltan las columnas. Para el header se utilizan los th y para el body los td. Parad el vídeo para ver el código y la tabla que mostraría. Esto, en esencia, es un formulario. Para crearlo se utiliza la etiqueta form y todo lo que está dentro de ella forma parte del formulario. En los formularios principalmente vamos a querer poner dentro etiquetas con las que transmitir información. Input es como una navaja multiusos. La podemos usar para introducir muchos tipos de información. Aquí os dejo una imagen. Text Area sirve para escribir textos en varias líneas. Button, bueno, es un botón. Select sirve para elegir entre varias opciones predefinidas y esas opciones se declaran con la etiqueta Option. Las etiquetas semánticas te permiten mantener estructurado tu código por secciones y podrías pensar que se parece mucho por definición a un div. Y es que no son muy distintos a un div. La diferencia es que el nombre que tienen te ayuda como programador a entender qué parte del código se refiere, además de ser una buena práctica por razones de SEO y accesibilidad. Aquí os dejo una imagen de para qué serviría cada uno. No os preocupéis si no lo entendéis a simple vista, porque lo usaremos más adelante. Para practicar todo esto vamos a hacer una página para un restaurante. Aquí tengo la parte HTML hecha. No os preocupéis, podéis ir parando el vídeo para copiarla. Lo primero que he hecho ha sido cambiarle el título a Divide Buffet. Después he dividido el body en 3 partes, header, main y footer. El header, encabezado, va a estar arriba del todo y nos va a proporcionar la navegación a otras páginas. Por eso dentro tiene un nav, que sirve para agrupar los distintos elementos de navegación. Dentro del nav tenemos 2 divs, uno que va a mostrar el nombre de la marca y otro que va a tener una lista no ordenada de 2 elementos. Te puedes preguntar, ¿por qué razón todos los textos están dentro de una? Pues la razón es que esos elementos nos van a servir para ir a otras páginas. Si recordáis, la etiqueta A sirve para anclar links. Pasamos a main. Dentro de main tenemos 2 secciones. La primera sección contiene un título, 2 descripciones y un div. Ese último div tiene otros 2 enlaces. La segunda sección parece bastante complicada, pero realmente no lo es. Os lo muestro. Dentro he puesto un div que tiene un article. Los articles se suelen utilizar cuando tienes elementos que su estructura se va a reutilizar. Cada article va a tener su imagen, un título, un párrafo y otro enlace para ver el menú. En esencia, esta sección es solo eso, pero copiado y pegado 3 veces más. Por último tenemos el footer, o pie de página. Sirve para añadir ciertos enlaces o información no tan relevante para el usuario promedio,
como el copyright, contactos o también donde muchas empresas ponen los links para trabajar con ellos. Dentro tenemos un div y dentro de ese div una línea que separa el contenido. Esta línea está representada por el elemento HR, que yo creo que viene de horizontal, pero tampoco lo he buscado. Dentro tenemos un div, con otros dos divs dentro. En el primero pongo la dirección y en el segundo el contacto. Y la página quedaría tal que así. Sí, sé que se ve muy fea, pero es completamente normal porque si recordáis, el primer pilar, el de HTML, es el que se encarga únicamente de la estructura. Si recordamos, en el head, algunas etiquetas tenían dentro atributos. Los atributos sirven para dar más información sobre una etiqueta. Los que más nos importan ahora son los IDs y las clases. Tanto los IDs como las clases son atributos que sirven para tener identificados cada etiqueta. Por ejemplo, si quiero hacer referencia a la etiqueta header, le pondré el ID header. ¿Para qué nos sirve esto? Principalmente para poder hacerles referencia al usar CSS o JavaScript. Es decir, para estilarlo o para darle funcionalidades. La realidad es que aunque podemos usar solo una de las dos para todo el código, eso puede volver el código un poquito engorroso, sobre todo si lo llenas todo de IDs. Como regla general, solo le puedes aplicar un mismo ID a un atributo, mientras que a las clases sí se les pueden atribuir distintas etiquetas. Por la naturaleza de las mismas, intuimos que cuando tenemos un elemento único, lo más lógico es atribuirle un solo ID. Y cuando es un elemento que se repite varias veces en el código, podemos atribuirle una clase, lo que nos permite reutilizar el código, ya que todos los elementos de una misma clase se verán y comportarán de la misma forma. Como decía antes, el header es algo único en nuestra página, por lo tanto le ponemos el ID header. Al navbar realmente se le podría aplicar la misma lógica, pero a mí me suena más natural seleccionarlo como una clase, no sé por qué. Lo mismo para lo que contiene. Como apunte, usualmente vamos a nombrar a los divs como lo que tienen dentro seguido de container, ya que, como os decía antes, los divs se suelen interpretar como contenedores. Para el main, y para la sección principal, hero section, ¿por qué este nombre? Pues así es como se le suele llamar a la sección principal de la página, aquella que ves justo cuando entras y te incita a explorar la página. Dentro tenemos el H1 y el paragraph, a los cuales no les he puesto una ID o clase y luego veremos por qué. La sección de información tiene varias cosas interesantes. Como recordamos, tenemos 4 divs con la misma estructura. Esto es porque queremos que los 4 divs se vean e interactúen igual, solo cambiando la información de cada uno. Entonces nos damos cuenta de que ahora el atributo de clase cobra mucho más sentido, ya que la clase del primer div se la podemos dar a todas las demás. El article, image, h1, paragraph y el a. Siguen todos la misma lógica. Por último, para el footer, le ponemos el id de footer. Y las clases de dentro, pues no son nada nuevo. Ahora toca una parte muy satisfactoria y que al mismo tiempo, si no la aprendes bien, puede llegar a ser muy frustrante. Y es que llegamos a la parte de añadir CSS. Pero antes... Las siglas de CSS vienen de Cascading Style Sheet, hoja de estilos en cascada. Esto es muy importante, porque al igual que una cascada que va cayendo el agua hasta llegar abajo, los estilos en CSS se aplican de arriba hacia abajo. Es decir, si yo en la parte de arriba del documento digo que un texto es de color rojo y abajo luego digo que es de color azul, entonces el texto resultante será de color azul. Puede parecer que esto es así simplemente para joder, pero tiene implicaciones muy útiles. Por ejemplo, imaginad que yo tengo 2 botones y quiero que se vean exactamente iguales. Lo que haré será añadirle una clase para estilarlos a mi gusto. Pero ¿qué sucede si quiero que sean iguales, pero que uno de ellos sea de color rosa? Lo que puedo hacer es añadirle un ID a ese botón más abajo y modificar solo las propiedades que quiero. De esa forma, incluso si queremos que 2 elementos compartan unas mismas propiedades, pero no todas, podemos usar los IDs también. Como adelantaba, la forma que tiene CSS para estilar es escribir un selector y luego entre llaves las propiedades que queremos cambiar. Pero, ¿qué selectores tenemos? Aparte de los IDs y las clases, tenemos 5 selectores más. Los de tipo, que sirven para seleccionar a todos los elementos con una misma etiqueta. Los de atributo, similares a los de tipo, pero seleccionando solo los que tienen un atributo en concreto. Las pseudoclases hacen referencia a un estado del elemento. En este ejemplo, cuando el ratón pasa por encima, cambia el texto a color rojo. Los pseudoelementos. Estos sirven para seleccionar una parte del elemento. Por ejemplo, el pseudoelemento sirve para estilar solo la primera línea. Y por último, los combinadores. Seleccionan los elementos que son hijos de otro en concreto. En este ejemplo, solo va a seleccionar los párrafos que están dentro de un artículo. Bien, esto va a ser un dolor de huevos en edición, pero voy a tratar de ilustraros varias propiedades útiles. Para ello, he tratado de agruparlas según la función que cumplen. Box Model. Los elementos en HTML se controlan mediante un modelo de caja. En lo más profundo se encuentra el contenido que ocupa un tamaño según el contenido. Después está el padding.
Es un espacio extra que puedes dejar entre el borde de la caja y el contenido. Luego está el border, que va a ocupar el tamaño correspondiente al grosor del borde. Y por último, el margin. Es un margen que se le aplica a la caja. Sabiendo esto, os voy a explicar propiedades que afectan a este modelo de caja, el width y el height. Afectan al tamaño del contenido, la caja más profunda de todas, y el padding y el margin a la cantidad de padding y margin que va a tener el elemento. El border tiene la sintaxis del valor del grosor y el estilo que quieres aplicarle. En este caso tenemos solid, que lo único que hace es aplicarse en toda la zona del border. Pero en vez de solid también podríamos tener dotted, dashed, double. Como valor opcional al borde le podemos añadir un color. El box sizing hace referencia al tamaño final que queremos que tenga nuestro elemento, sin contar el margen. Es decir, si nosotros tenemos un contenido de 200 píxeles de ancho, con un padding de 30 píxeles y un tamaño de borde de 12 píxeles, el resultado del ancho sin contar el margen será de 284 píxeles. Tener en cuenta que el padding se aplica de un lado a otro y el margen también. En cambio, si le aplico la propiedad box sizing y fijo el ancho en 200 píxeles, lo que hará será tener en cuenta el tamaño del padding y del border y el sobrante será el tamaño del contenido. El display es una propiedad algo más compleja de entender, pero espero poder dejarlo claro visualmente. Los valores más importantes que tenéis para display son none, inline, block, flex y grid. None se utiliza para ocultar el elemento. Inline se utiliza para meter algo en medio de dos elementos. En el ejemplo de un texto podría poner un texto al final de otro y antes del comienzo del siguiente, y quedaría como si simplemente hubiera seguido escribiendo. En cambio, si tratas de hacer lo mismo con display block, pondrá un salto de línea y ahí se mostrará el elemento ocupando el ancho máximo. Flexbox. Actúa como un block, con la diferencia de que gracias a ser un flexbox tenemos acceso a propiedades para modificar cómo se van a distribuir los hijos dentro del flexbox. Y por último el grid. En el grid también se puede ver que actúa parecido a un bloque, ya que ocupa todo el ancho y hay un salto de línea, pero se distingue del block y del flexbox porque al utilizar grid vamos a tener acceso a propiedades únicas del grid. Esto es para visualizar los hijos del contenedor grid como si fuera una grilla, se pueden ordenar como veis en pantalla. Estilo visual. La propiedad color modifica el color de un texto. Background color modifica el color del fondo de un elemento. Background image coloca una imagen como fondo del elemento. Border radius redondea los bordes de la caja, evidentemente sin tener en cuenta el margen. Box shadow le aplica una sombra a la caja. Opacidad modifica la transparencia del elemento. Texto. Font family modifica la fuente que vas a usar. Font size, el tamaño de la fuente. Font weight, el grosor de la fuente. Line height, la altura que va a cada línea. Text align, dónde se va a alinear un texto. Text decoration añade decoraciones a los textos. Letter spacing, el espaciado entre las letras. Posicionamiento y disposición. Position static es la forma en la que se distribuye un elemento según el orden natural de los elementos HTML, y es el predeterminado en todos los elementos. Position relative, utilizando propiedades como top, bottom, left o right, podemos moverlo con respecto a su posición original en static. Position absolute se va a colocar con respecto al elemento padre. También puede ser movido por los atributos antes mencionados. Position fixed. A este se la pela absolutamente todo el mundo. Literalmente lo mueves con los parámetros antes mencionados y ese elemento siempre se va a quedar en esa parte de la pantalla, incluso si scrolleas. Position sticky. Este me hace mucha gracia, y no solo por el nombre, sino porque es como si tuviera una necesidad de seguir siendo relevante. Como si te dijera, oye, por favor no me olvides. Básicamente lo que sucede es que si le aplicas esta propiedad a un objeto, una vez scrolleas hasta verlo, se te va a quedar pegado en la posición que tú elijas. Luego también tenemos la propiedad z-index, que va a determinar si un elemento se ve por encima de otro. Cuanto más valor, más por encima. Propiedades específicas de flex. Flex direction. Controla la dirección en la que se colocan los elementos hijos del flexbox. Row en línea, column en columnas. Justify content. Define cómo se alinean horizontalmente. Align items. Define cómo se alinean verticalmente. Gap. Es el espacio entre los hijos. Flex grab. Aplica saltos de línea a los elementos. Flex. Sirve para indicar cuánto espacio proporcional va a tomar un hijo. En cambio, en grid podemos usar columnas o filas. Place items sirve para alinear los elementos. Hay muchísimos valores, no pienso animarlo aquí, pero tenéis ejemplos que podéis probar. Grid area. La celda pertenecerá a un área. Podemos ponerle, por ejemplo, que una celda específica pertenezca al sidebar. Grid template columns y grid template rows sirven para decir el tamaño que va a ocupar cada columna o fila, respectivamente. Animaciones y transiciones. Para las transiciones tenemos una propiedad llamada transition, que agrupa otras 5 propiedades. Transition property sirve para indicar qué propiedades van a ser afectadas por la transición. Puede ser ninguno, todos o alguna en específico. Transition duration es simplemente la duración de la transición.
Transition Timing Function sirve para decir de qué forma se va a desarrollar una transición. Como ejemplos tenemos lineales, is y sus variantes, o directamente definir tu propia función. Transition Delay añade un retardo inicial a la transición. Transition Behavior. Esta propiedad permite hacer transiciones entre valores discretos. Por ejemplo, para ocultar o mostrar un elemento HTML hacemos displayNone o displayBlock. Cuando está en none está oculto por completo y cuando está en block se ve perfectamente, pero no hay un tipo de display que vaya entre medias, por lo que cuando cambias entre estos dos valores solo se ve como aparece y desaparece. En cambio, usando esta propiedad con el valor AllowDiscrete, puedes hacer que estos dos estados transicionen. Y para las animaciones también tenemos una propiedad que engloba muchas otras, pero no creo que sea relevante enseñároslo, ya que la propiedad de Animation es muy parecida a la propiedad Transition. De igual manera tenéis en la descripción links con la información sobre esta propiedad. Y por último, unas últimas propiedades que no sabía muy bien dónde englobarlas, como pueden ser Overflow, que controla lo que sucede cuando algo se desborda de su contenedor, Cursor, que modifica el tipo de cursor que va a tener, y Pointer Events, que controla los clics. A las distintas propiedades que he mencionado anteriormente hay que darles valores. Algunas tienen valores específicos para esa propiedad, como por ejemplo, como pasaba con la propiedad Display, pero otras propiedades pueden utilizar varios tipos de valores. Unidades de medida. Se utilizan para tamaños. Tenemos los píxeles, que un píxel es cada cuadrito de luz en nuestra pantalla. Porcentajes, que son relativos al contenedor. Por ejemplo, si tengo un div que ocupa 200 píxeles de ancho y dentro tengo otro div que solo ocupará el 50% del ancho, ese 50% equivaldrá a 100 píxeles. Em y rem son medidas relativas al tamaño fuente. Em tiene el tamaño relativo al tamaño fuente del padre. Si el tamaño fuente del padre es de 32 píxeles, entonces un em equivaldrá a 32 píxeles. Mientras que el rem es el tamaño relativo a la fuente del documento HTML. De forma predeterminada ese tamaño es de 16 píxeles y la mayoría de páginas utilizan ese tamaño pero es modificable. Así que un rem equivaldrá en este caso a 16 píxeles. Viewport width son medidas relativas al tamaño de la ventana. Por ejemplo, yo quiero un div que tenga el ancho a la mitad de la anchura de la ventana y el alto a la mitad de la altura de la ventana. Parece un trabalenguas. Entonces, según modifico la ventana, se modifica el div y el valor auto deja que el navegador calcule el valor que debe ocupar. Colores. Para los colores podemos usar los nombres, pero esto nos permite tener acceso a una baja variedad de colores. Así que también tenemos otras formas de referirnos a ellos. El sistema HSL, que controla el tono, la saturación y la intensidad. El hexadecimal, bastante usado. Utiliza los dos primeros dígitos para referirse al valor del color rojo, los dos siguientes para el verde y los dos últimos para el azul. Esos valores van desde 0 hasta 255 y cada dígito va desde el 0 hasta la letra F, pasando del 9 a la A. El RGB es lo mismo, pero en vez de usar el sistema hexadecimal usamos el decimal. RGBA es igual al RGB, pero tiene un canal más, el canal alfa, que indica la transparencia que va a tener el color. URLs. También podemos añadir rutas. Un caso muy conocido es la necesidad de poner una imagen de fondo. Tiempo. Se suelen usar los segundos o los milisegundos. No tiene mucha ciencia. Funciones de CSS. Útiles para dar más capas de personalización. Por ejemplo, podemos decir que algo valga el 100% del tamaño del contenedor padre y le reste 20 píxeles con la función calc 100% menos 20 píxeles. Otro muy útil puede ser el linear gradient. Esta hace un gradiente de color entre varios colores. Para empezar a estilar tenemos que crear un nuevo archivo y nombrarlo styles.css. Ahora, en el index HTML agregaremos una etiqueta link con dos atributos, rel, al que le daremos el valor stylesheet, y href, donde el valor será el nombre del documento de CSS que hemos creado. Abrimos nuestro archivo de CSS y nos ponemos a estilar el navbar. Para ello usamos el selector de clase y, entre corchetes, le aplicamos la propiedad background. Como vamos a utilizar el valor de fondo background en varias partes del documento, creamos una variable CSS dentro de la pseudoclase root. Esto permite que la variable sea accesible globalmente en todo el documento. Una vez puesta la variable como el background del navbar, podemos ver en el documento cómo se nos ha aplicado el fondo, pero ahora no se ven las letras al estar en color negro. Así que seleccionamos el documento HTML y le decimos que el color del texto sea white smoke. Es un tipo de color blanco. Para poder ver el texto bien le ponemos el nuevo color del background, pero esta vez a todo el documento HTML. Usamos el selector por IDE para seleccionar el header y le cambiamos la propiedad position a fixed. Esto lo que hará es hacer que el header siempre esté arriba. Como podéis ver, de momento queda bastante raro, así que le aplicamos el width al 100% y ahora sí, el header ocupa toda la pantalla. Después decido quitarle el background al navbar y ponérselo al header, ya que es la parte que contiene el navbar,
Y al navbar lo convierto en un flexbox y le aplico la propiedad spaceBetween, que lo que hace es separar los elementos con el máximo de espacio posible entre medias. Después le aplico un margen vertical de 0 y uno horizontal de 20 píxeles. Además le pongo un padding de 12 píxeles a todos los lados. Un pequeño apunte es que en CSS, cuando tienes que aplicar estilos a una propiedad, con algunas propiedades puedes indicar qué valor en concreto quieres que tenga ahí. Por ejemplo, yo le quiero añadir arriba un margen de 7 píxeles, pero luego abajo uno de 13 píxeles y a los lados uno de 82 píxeles. Pues la propiedad margin te permite ingresar de 1 a 4 valores dependiendo de lo que necesites. Si ponemos un solo valor, el margen se aplicará a los 4 lados. Si le ponemos 2, entonces el primer valor se aplicará verticalmente y el segundo valor horizontalmente. Si le ponemos 3 valores, el primero se aplicará solo arriba, el segundo horizontal y el tercero hacia abajo. Y por último, si le ponemos 4, se aplicarán los márgenes en el sentido de las agujas del reloj, empezando por la parte de arriba. Para organizar más el código ponemos un comentario. Los comentarios se ponen entre barras y asteriscos. Ahí puse CSS porque soy retrasado, pero vosotros escribid navbar. También le puse al logo un tamaño de fuente de 1.25 rem y a la lista del navbar le quité el estilo de la lista que tiene por defecto, los ordené en horizontal y les puse una separación entre ellos de 32 píxeles. Pero ahora surgía un problema. Si trazamos una línea entre el logo y los elementos de la línea, nos damos cuenta de que no están centrados. Esto es porque se le está aplicando un margen por defecto a la lista. Eliminamos el margen y el padding y hacemos lo mismo con los márgenes del documento HTML. Ahora, como podemos ver, ya están centrados. Y como vemos, todavía siguen habiendo unos márgenes por defecto, probablemente los estilos por defecto del body. Para evitarme ponerme a buscar, utilicé el selector universal para poner todos los márgenes y paddings a 0. Esto no afecta a los márgenes y padding que modifiquemos posteriormente, porque como podéis recordar, CSS funciona en cascada. Si yo pongo que esté todo a padding 0 en la parte de arriba y más abajo pongo que algo esté a padding 12 píxeles, esa última modificación es la que prevalece. Una vez hecho eso, podéis perfectamente quitar todos los paddings 0 y margin 0 del documento, ya que se aplican por defecto con el selector universal. Yo no lo hice porque no me di cuenta, pero no afectan en nada. Para que el navbar tuviera el tamaño que yo quería, utilicé la propiedad boxSizing en border box, para que teniendo en cuenta el padding y el borde, el div se ajustara a las propiedades de ancho y altura. En este caso solo quería modificar la altura, así que lo cambié a 58 píxeles y nos ocurre otro problema. Ahora, tanto el logo como la lista están desalineados. Para alinearlos, selecciono el contenedor del logo y lo convierto en un flexbox y lo alineo al centro. Luego hago exactamente lo mismo con el contenedor de la lista. Como utilizamos el display fixed, para que el header se quedara siempre en el mismo sitio de la página, los elementos de abajo del main se quedan debajo del header. Para arreglarlo, seleccionamos todo el main y le ponemos un padding arriba de 58 píxeles, que es el tamaño que habíamos fijado para el header, de forma que ahora se ve todo el contenido. Por último, para acabar con el header, seleccionamos los A que están dentro de las etiquetas con clase navbarLink y modificamos su pseudoclase hover. La clase hover es el estado en el que está un elemento al pasar el cursor por encima. Lo subrayamos y hacemos que el cursor cambie a pointer, que es la forma que tiene el cursor cuando vas a cliquear cualquier cosa. Después vais a meter en la carpeta del proyecto una carpeta llamada imágenes, la cual va a tener 5 imágenes. Esta carpeta la encontraréis en el repositorio de GitHub, donde también podéis ver el código. Si no, también podéis poner las imágenes que vosotros queráis. Luego, a Section Hero le aplicamos una imagen de fondo y para indicarle cuál tenemos que usar el valor URL con la ruta de las imágenes. En nuestro caso, dentro de la carpeta imágenes, la imagen del background. Y como veis, queda algo así. También tenemos varias imágenes en el documento HTML a las cuales no les habíamos puesto una ruta. Estas eran las de la sección info. Les ponemos el atributo src con el valor de la ruta, igual que hicimos antes con el background. Volvemos al documento CSS y le decimos que el tamaño del background tenga el valor cover y le ponemos un padding de 224 píxeles en vertical y 4 píxeles en horizontal. Y ya vemos cómo esto empieza a parecer una página real. Alineamos el H1 al centro y lo hacemos más grande. Al párrafo le ponemos un ancho de 2/3 del máximo. Grapeamos el texto para que no se salga y lo alineamos al centro. También le añadimos más altura a las líneas para que no quede tan junto y le ponemos un margen vertical de 0.5 rem y el horizontal lo dejamos en automático. Al contenedor que tiene los links lo convertimos en un flexbox, lo alineamos todo al centro y le ponemos un gap de un rem. Luego a los links de dentro les añadimos un borde de un píxel, solid y del color white smoke, junto con un padding de 0.5 rem. Luego nos vamos al documento HTML y cambiamos las clases de los links del hero por IDs con su respectivo nombre. Esto lo hacemos porque en un principio tenía pensado reutilizar los estilos de los links del navbar,
pero se me olvidó hacerlo, así que lo solucionamos de forma sencilla haciendo esto. Ahora al botón que nos lleva al menú le ponemos un background blanco y las letras de color negro, el cursor a ponder y que tenga una transición de todas las propiedades que tarde 0.3 segundos. Luego a las pseudoclases hover le reducimos la opacidad en 85%. Para el otro botón también modificamos la clase hover con los mismos estilos que el botón menú. ¿Por qué un botón es diferente al otro? Esto es una técnica para hacer que el usuario se fije más en un elemento que en otro. En este caso me interesa que el potencial cliente vea primero el menú para que sepa qué ofrecemos. La siguiente sección es más de lo mismo, así que voy a explicar lo más importante. Ponemos un display grid para hacer que los objetos de la info section se coloquen en una cuadrícula y con grid template columns digo que quiero dos columnas, que cada columna ocupe la fracción completa. Hago que se coloquen en el centro y algunos ajustes más. Al info section item le pongo un tamaño del 70%. A las info cards las convierto en flexbox, las centro y hago que sus elementos se distribuyan en columna, junto con un espaciado de un rem. A la imagen le ponemos que ocupe el 100% del ancho y que su altura se ajuste automáticamente. Cambiamos el tamaño del título. Le ponemos un color distinto a los links para que destaquen y le aplicamos una transición para cambiar al estado hover al que le cambiamos el color blanco, lo subrayamos y le ponemos el cursor en pointer. Por último, unos cuantos ajustes más en el footer que ya se han explicado y el resultado quedaría tal que así. La página ya estaría. Ahora bien, si recordamos, habíamos puesto unos enlaces que nos llevaban al menú o a la página de contacto. Como ejercicio para practicar, os animo a que tratéis de hacerlas. Para hacer las otras páginas solo tenéis que crear un documento HTML con el nombre de cada página y añadirle un href a cada enlace, con la dirección de la página. Una vez lo pongáis, hacéis clic y os llevará a esa nueva página. Dos cosas a tener en cuenta. La primera es que os van a cambiar los estilos de los enlaces al hacer esto. Para solucionarlo simplemente tenéis que estilarlos. Si queréis que vuelva a tener el color blanco, se lo ponéis. Y así con cada cosa que haya cambiado. Y lo segundo es que para que tengáis una referencia de cómo hacerlo, os dejo también en la descripción la página que he usado de referencia para el tutorial. Podéis entrar y ver cómo es el diseño. Si lo necesitáis, también podéis darle a inspeccionar y ver los estilos que les aplican. Recordad igualmente que en la descripción dejaré un montón de links con recursos para entender todas las propiedades de CSS y que no tengáis ningún problema. Una vez hagáis esas páginas, solo os quedaría aprender a hacer que la página sea responsive, que lo que significa es que según el tamaño de la ventana, la página se mostrará de una forma u otra, útil para cuando quieres ver la página en el móvil. Así que si queréis ver un vídeo explicando las distintas formas de cómo hacer el responsive, agradezco que lo pongáis en los comentarios.